Visitar lugares abandonados o sitios muy antiguos convertidos en museos puede ser algo muy emocionante, pero ten en cuenta que alguna presencia desconocida puede estar esperando a la persona indicada para seguir la casa. Y esa persona podría ser tú. Apaga las luces y déjate devorar por el terror. No se sabe que este lugar esté embrujado. Tampoco hay muertes asociadas con él, que yo sepa. Está abierto al público y bien cuidado, así que no es una ruina fangosa, fría y oscura. Estaba parado en un pasillo fuera de la sala de un museo de telefonía. Mis amigos todavía estaban hurgando en el interior. Me encontraba mirando un mapa plano de la instalación en la pared opuesta a la puerta de la habitación, cuando la luz fluorescente encima de mí se apagó. Ninguna de las muchas otras luces en el pasillo estaba apagada. Todas funcionaban bien. Lo atribuí a un fallo aleatorio. Unos momentos después, la mayoría de mis amigos salieron de la sala del museo, pero uno se detuvo en la entrada y notó un agujero en el piso al lado de la puerta y me sugirió que fuera a mirar. Así que volví a entrar en la habitación para investigarlo con él. La puerta se cerró detrás de mí y nos quedamos solos. Justo cuando estábamos a punto de mirar por el agujero, el grito de una mujer se escuchó detrás de nosotros. En una esquina de la habitación, que estaba llena de tecnología antigua de los años 50-60 y gabinetes del piso al techo llenos de cables. Ningún lugar para que alguien se esconda, todo completamente iluminado, por lo que no hay espacios oscuros. Los dos escuchamos el grito. Ambos miramos hacia la fuente al mismo tiempo. Ahora, había un video en un televisor que explicaba los usos de la tecnología instalada en la habitación, un tipo de archivo instructivo monótono típico. Pero no pude entender por qué tendría un grito al azar en una parte del video que explicaba cómo funcionaban los teléfonos militares de aquella época. En otras salas sí proyectan películas antiguas, con monitores de bobinas e información pública. Hay algunos gritos en estos metrajes, pero no se pueden escuchar fuera de su área designada, y ciertamente no en la habitación en la que estábamos. He estado en este búnker 2 veces antes y nunca escuché este grito, ni hubo algún fallo de la luz sobre mí. Esto nos asustó un poco. El resto del grupo realmente no pensó mucho en esto, ya que explicamos lo que habíamos experimentado. El amigo con el que estaba no tiene ninguna noción de fantasmas, espíritus, etc. Así que prácticamente esta experiencia quedó al aire. Estaba en el auto viajando con mi novio, en un camino fresco rodeado por un bosque. Es una reserva para una gran cantidad de animales, lobos, llamas, animales de granjas, ubicadas en una zona más rica, algo así como un lugar de destino aislado. Estábamos conduciendo tranquilamente. Yo miraba por la ventana. Veía una casa muy bonita a lo largo del sendero, no cerca de donde están las reservas animales. En eso, veo una cabeza de águila calva que se eleva desde el suelo. Mi primer pensamiento fue, wow, un águila. Y luego pensé en lo bajo que estaba del suelo. Una sensación de confusión me golpeó. Había un poco de hierba frente a ella que la tapaba, así que espero hasta que pueda verla por completo. Mientras conducimos por la hierba, vemos el cuerpo. Imagina un Whopper de pie, con pies parecidos al ser humano y la cabeza de un águila calva. Le grité a mi novio, ¿qué coño es eso? ¿Ves eso? Se da la vuelta y cuando está a punto de estar fuera de la línea de visión, su cabeza se movió hacia nosotros y miró el auto con unos ojos muertos. Ojalá pudiera describir la sensación de hacer contacto visual con una criatura indescriptible.
Lo pasamos, nos detenemos, me mira y dice, ¿qué era eso? Literalmente nunca lo había visto tan sorprendido. Le digo que retrocede inmediatamente porque no había autos detrás y cuando regresamos, simplemente esa criatura se había ido. Se detuvo y comenzamos a enloquecer mientras frenéticamente trataba de encontrar en internet qué criatura mitológica acababa de presenciar, ya que estaba al costado de la carretera tratando de ver si todavía estaba ahí. Me pasan cosas raras todo el tiempo, pero tengo mala vista y creo en fantasmas. Así que mi pareja normalmente se burla de mí, diciendo que son solo mis ojos jugando trucos. Pero esa vez me di cuenta de que se estaba volviendo loco. Así que trató de calmar el estado de mi ánimo, diciendo que probablemente era solo un águila de la reserva comiendo un gopher. Y luego pregunté sobre los pies y que era verano. Vivimos en el medio oeste y no hay reserva de águilas en el área. Y eso no era una puta águila. Ambos lo vimos y nos asustamos de la misma manera. Simplemente continuó con la excusa que probablemente fue solo una extraña decoración automatizada al aire libre. Así que pregunto, ¿entonces dónde está? Se queda en silencio por un momento y solo dijo, creo que eso fue lo más extraño que me ha pasado. Simplemente estupefacto. Estamos hablando de ello todo el tiempo. Pasamos el resto del día tratando de averiguar qué era y explorar el área. He llegado a la conclusión de que era un grifo sin alas. Entonces, para cualquier conocedor de criaturas mitológicas, ¿qué carajos era esa cosa? Hace unos 10 años, cuando era un adolescente y todavía vivía con mis padres, sucedió algo muy extraño y ciertamente espeluznante. En esta casa en particular, tuvimos todo tipo de sucesos extraños, demasiados para incluir ahora. Pero encontré este incidente realmente inquietante. Era muy tarde en la noche, tal vez ya de madrugada. Estaba muy oscuro afuera. Toda la casa estaba inactiva. Todos dormían, incluyendo mis 4 hermanos. La habitación de mis hermanos estaba al otro lado del pasillo, enfrente de la de mis padres, y la de mi hermana y yo en el sótano. Mis padres se despertaron repentinamente cuando el sonido de la voz de mi hermano menor de 5 años, en ese momento, gritó a mi padre, «¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!». Una y otra vez en voz alta y totalmente desesperado. Mi papá salta de la cama y corre a la habitación de mis hermanos. Le tomó 3 segundos llegar al cuarto para ver qué podría estar pasando, para que mi hermano gritara así. Cuando abrió la puerta, los gritos se detuvieron de repente. Vio a mis hermanos pequeños profundamente dormidos. Le susurró suavemente a uno de ellos, el que había escuchado gritar, y lo movió para ver si estaba teniendo un mal sueño, pero no obtuvo respuesta. Mi papá pensó que era un poco extraño, pero lo atribuyó a algún tipo de pesadilla, sueño o terror nocturno. Sin más, regresó a su habitación. Tan pronto como volvió a la cama, literalmente en el momento que se sentó en el colchón, escucharon mi voz, esta vez gritándole a mi madre, «Mamá, mamá, mamá, mamá». Dijeron que sonaba aterrorizada, al igual que mi hermano, y que necesitaba ayuda. Era exactamente mi voz, como cuando pasó con mi hermano. Era exactamente su voz. Pero esta vez, el sonido provenía de fuera de la ventana abierta del dormitorio de mis padres, donde está el patio trasero y el callejón. Ambos se miraron perplejos. Mi madre saltó de la cama esta vez, decidiendo venir a verme al sótano. A pesar de que la voz venía de fuera, ella se abre paso hacia abajo, y recuerdo esta parte. Me despertó en mi habitación y me preguntó si la estaba llamando. Yo estaba muy aturdida y cansada. Pensé que mi mamá estaba sonámbula, y por supuesto, dije que no y me volví a dormir.
Mientras sube las escaleras, vuelve a escuchar mi voz, la misma voz aterrorizada, gritándole, pero esta vez desde el frente de la casa. Mi mamá se paró junto a la gran ventana delantera de la sala y miró hacia la calle. No había nadie afuera, ni siquiera un coche pasando. Estaba totalmente solitario. Los grillos se detuvieron de repente. En ese momento supieron que era algo verdaderamente siniestro. Ella regresó a la cama. Mis padres hablaron un rato, hicieron oración y luego se fueron a dormir. No volvieron a escuchar las voces esa noche. Al día siguiente nos contó lo sucedido y obviamente estábamos bastante aterrorizados. Ella dijo que era extraña la semejanza con las voces, mía y de mi hermano. Incluso hizo una prueba de cómo podría haber sonado la voz en el lugar donde me escucharon. Mi madre dijo que sí, era exactamente el mismo tono, sonido, distancia y todo. ¿Tienen alguna teoría sobre por qué sucedió esto? ¿Por qué estos seres mímicos se interesan por las personas? Mi instinto dice que es solo para meterse con nosotros y asustarnos, pero tengo curiosidad por lo que piensan los demás. En agosto de 2018, cuando todavía tenía 16 años, visité la famosa cárcel embrujada de Bodmin con mi familia. No fue hasta 2021, después de un periodo de depresión y ansiedad severa, que mi cerebro comenzó a permitirme juntar algunas piezas, y creo que esta visita a la cárcel me dejó con algo. Siento como si una parte de la cárcel todavía estuviera conmigo. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. A los 16 años no era un creyente sólido en lo paranormal. Me gustaban los espectáculos paranormales, veía todos los programas de Casa de Fantasma a basura que existían, y tenía una gran colección de libros sobre el tema, pero nunca había experimentado nada con mis propios sentidos que pudiera describir con confianza como paranormal. Estaba completamente abierto a ello, pero nunca lo había experimentado yo mismo. También, afortunadamente, no tenía experiencia con problemas de salud mental. Había pasado la escuela sin problemas, con los pies en la tierra, perfectamente cómodo conmigo mismo y mirando hacia el futuro. Espero que esto les dé un poco de contexto a lo que estoy a punto de tratar de describir. Avancemos unas vacaciones familiares en Cornualles, Inglaterra, en 2018. Decidimos visitar la cárcel de Bodmin. Después de haber visto fotos en línea de las increíbles alas abandonadas de la prisión, cubiertas de hiedra en descomposición lenta detrás de las capas de musgo. Habíamos visitado muchos sitios similares a lo largo de los años, y aunque las prisiones tienen un ambiente inherentemente espeluznante, algo sobre Bodmin se sintió muy diferente para mí. Recuerdo sentir como si fácilmente hubiera podido maximizar mi frecuencia cardíaca mientras caminábamos por las puertas hacia el patio. Mi memoria por el edificio y nuestro recorrido por él está un poco fragmentado desde que tuvo lugar hace 5 años, pero haré todo lo posible por recordar. Lo primero sería haber descendido las escaleras estrechas con una barandilla de hierro fundido en una sección del sótano del edificio. Una vez en los niveles inferiores, sentí una ola repentina de sobrecarga emocional completa. Sentí como todas las emociones del edificio se impregnaran en mí. El aire parecía como si estuviera apretando mi estómago y me sentía completamente separado de mi entorno. Es una de las peores sensaciones que he vivido hasta el día de hoy. Se lo describí a mi novia como la emoción que tienes en una pesadilla donde no solo los eventos o los lugares son malos, sino que todo tu ser es maligno. Estás existiendo en un plano de realidad construido a partir del dolor y el miedo. Algo que sentí específicamente en el área del sótano fue que sucedieron cosas ahí que no se conocen, como si todas las personas que sufrieron allí
gritaran que se cometieron crímenes contra ellos en esos niveles inferiores del edificio que nunca fueron descubiertos, formas de abuso o castigo que eran mucho más extremas y pervertidas de lo que es de conocimiento común sobre las prisiones de la época. Otras partes de la cárcel se sentían terribles todavía, pero ninguna tan desesperada y oscura como los niveles inferiores. La única otra área que se sentía comparable al sótano era un área ubicada en la entrada del ala naval de la cárcel. Recuerdo vagamente una entrada en un pozo de algún tipo, posiblemente un ascensor o chimenea, que tiene una aura muy oscura. Curiosamente, me sentí completamente desconectado del pozo de ejecución que exhibían allí. Sobre el papel, esta debería ser una de las partes más siniestras de la gira, pero recuerdo sentirme mucho menos sofocado allí, como si una parte de mi subconsciente reconociera el área como incorrecta. Una voz en una parte profunda de mi cerebro me decía: espera, no es así como se veía. Nunca he experimentado una sensación como esta. En los meses siguientes comencé la universidad y no mucho después de mi primer año comencé a experimentar cosas que nunca antes había sentido. Momentos en los que volvía a sufrir la misma oscuridad y pánico que sentí en el sótano de la cárcel de Bodmin. Días en los que sentí como si mi cerebro estuviera atrapado en alguna parte, pero mi cuerpo estaba libre. Recuerdo ocasiones en las que lloré de la nada sin ninguna razón. Nada estaba sucediendo en mi vida que desencadenara estas reacciones. Mi vida iba bien a todas luces, aunque no se mantuvo así en los años siguientes. Para el invierno siguiente, había decidido ver a un terapeuta. Estaba luchando con tantas áreas de mi salud mental. Lo más interesante es que entraba en pánico en espacios cerrados. Aulas con puertas, autobuses, aulas cerradas sin salida clara. Un terapeuta incluso me dijo una vez que mis síntomas reflejaban los de alguien que luchaba con el trastorno de estrés postraumático. Y mencioné explícitamente un ejemplo de alguien que había sido encarcelado anteriormente. De alguna manera todavía no conecté los puntos. La visita a la cárcel no había cruzado mi mente durante mucho tiempo para atar cabos. Durante mi recuperación de este periodo de depresión, desarrollé un interés a la meditación y la espiritualidad. La meditación fue sin duda una de las herramientas más poderosas para mi recuperación e inevitablemente me encontré investigando diferentes tipos de prácticas de meditación. Un día decidí seguir una pista de meditación guiada, diseñada para ayudarte a recordar imágenes de vidas pasadas. Aunque nunca llegué a ninguna conclusión significativa sobre vidas pasadas, me encontré con varias imágenes muy vívidas mientras hacía la meditación. Las dibujé en un papel para poder recordarlas después. Era la imagen de una torre del reloj. Parecía extrañamente familiar. En algún momento de ese día me di cuenta de que la torre del reloj era, de hecho, la torre del reloj ubicada no lejos de la cárcel de Bodmin, cerca de un conjunto de rotondas en el pueblo. Todos los recuerdos de la cárcel, la visita y las sensaciones que tuve allí volvieron a mí. Me sentí completamente envuelto, de la misma manera que en el sótano de la cárcel. Pasé tiempo investigando la cárcel y descubrí que las gradas de la torre del reloj eran las horcas originales de la ciudad, antes de que se construyeran horcas dentro de los muros de la prisión. Me tomó un tiempo llegar a la conclusión de que la visita a la cárcel bien había sido el desencadenante de toda la agitación emocional por la que pasé, los sentimientos intensos aleatorios que sigo teniendo ocasionalmente de la nada: ira, miedo, desesperanza, estar atrapado y sentirme traicionado pueden no ser tan aleatorios como había pensado anteriormente. Creo que todavía estoy en el lento proceso de aceptar que no salí solo de esa cárcel. Algo vino conmigo.
ya sean los recuerdos y sentimientos de otro que sufrió allí, o mis propios recuerdos y experiencias de una vida anterior. De cualquier manera, mi vida ha sido diferente desde entonces. Aunque mentalmente me recuperé, fueron 2 años de infierno. Nunca me volví a sentir como antes de esta experiencia. A veces estoy disfrutando de un buen día y algo se materializa dentro de mí. De pronto, estoy envuelto en esos niveles emocionales del sótano. Me siento asustado, atrapado, enfermo, frío, enojado, y luego se desvanece tan rápido como llegó. He visto otras publicaciones en Reddit sobre esta ubicación y espero escuchar algunas otras historias al respecto. Si han visitado el lugar o tienen algún tipo de experiencia con archivos adjuntos o recuerdos de vidas pasadas, coméntenme. Me encantaría escuchar sus historias. Gracias por tomarse el tiempo para leer. Otros puntos interesantes. Desde que visité la cárcel, he desarrollado un amor por la luz del sol que nunca antes había tenido. Me siento obligado a estar bajo el sol cada vez que tengo la oportunidad. Y si algo me impide hacer esto, me pone realmente irritable. No me di cuenta de esto hace poco, de lo motivado que estoy cuando tengo que recibir la luz solar todo el tiempo. Resulta que vivo en una finca propiedad del descendiente vivo directo del alto sheriff de Bodmin, al otro lado del país. Crecí jugando en un parque que literalmente solía ser el jardín del sheriff. Su casa señorial sigue en pie. Una coincidencia interesante, ¿no creen? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.